Hola, hola, por aquí de nuevo Lola Camacho. Estoy con Laura Lang, mi compi de cada semana. Estamos ahí sintiendo, como siempre les comento, a ver cuál es el tema, el tema que abordar, que todos son importantes, cuál es el que sentimos para este momento. Bien, vamos a hablar del ADN y nuestro origen, ¿eh? Nuestro origen pues cósmico, ¿no? No solo somos, tenemos esta parte humana, sino que es mucho más profundo a nivel de ser, ¿no? A nivel de existencia. Hablaremos, vamos a compartir desde nuestra experiencia, desde nuestras propias revelaciones y cuando realizamos ese proceso, ¿no? La obra de la limpieza cristalina de nuestras aguas cristal más profundas y a nivel sanguíneo pues llegan muchas revelaciones y comprensión, ¿no? En la metodología Taya lo que estamos recibiendo es comprensión continuamente, la comprensión del ser, esas revelaciones desde el ser más profundas, que ayudan tanto en cualquier proceso, tanto para la comprensión como para la sanación, porque la sanación llega a través del alma, ¿no? A través de nuestra esencia. Así que bueno, Laura, ahí vamos a compartir este episodio. Hasta ya veremos, ¿vale? Vamos a darle aquí unos 20 minutitos Sí, y si, y si el tema da para más, pues ahí continuará para no hacer estos continuará. podcasts muy largos. Sí, Bueno, muy buenos días a todos a todos y todas. Lola, bueno, así como yo te comentaba la semana, creo que sí, la semana pasada, porque todas estas son cosas como que son del momento, ¿verdad? No son, son cosas que actualmente uno está sintiendo. Y la semana pasada o sea, sentía que en mi genética, en la historia de la humanidad, eh, había también es una historia que yo no había integrado. Yo había integrado la historia de mi familia, el árbol genealógico, que yo decía, estoy muy en paz con el árbol genealógico ya, pero entonces de repente sentí como que había una capa más abajo del tema cósmico y que yo no estaba en paz con esa historia y que yo no estaba en paz con esa historia. Entonces, de hecho, necesité como irme a caminar y tal, porque estaba como que ahí había un dolor, había tal vez un enojo y en esa caminata sentí algo muy bonito, porque sentí como, ok, mi esencia nunca nada ha podido afectar mi esencia, ni la esencia de ningún ser humano, porque la esencia es luz, o sea, nada de lo que yo estoy experimentando acá afecta la luz. Y tampoco no hay nada que la luz, siendo mi yo superior, digamos, no hay nada que la luz no pueda integrar, no pueda disolver, no pueda comprender profundamente y que por lo tanto haya pasado lo que haya pasado, pues todo está bien, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, uno puede hablar de cualquier cosa, ¿verdad? Y entonces, bueno, se da la situación de que me contacto, bueno, no en conversación, pero sí me llega esta información de un muchachito, porque a lo que uno ve de 30 40 es un muchachito, ¿verdad? Un muchachito que se llama Ismael Pérez. Ismael Pérez, que tiene nombre latino, pero es gringo, yo creo que él no habla español. Y bueno, me conecto con su canal y él hablaba de estos temas del origen cósmico y tiene un libro que justamente se llama Nuestro origen cósmico y justamente ayer lo terminé de estudiar el libro, ayer lo terminé. Eh, y me, y me conectó con una historia que de una otra manera uno ha escuchado, porque hay mucha gente hablando de estos temas, ¿verdad? Pero me gustó, te voy a resumir así, lo que más me gustó del libro es que decía que el universo respira, como todo en la vida tiene pulso. Entonces, ¿cómo es que respira el universo? Que siendo la esencia del universo, la luz, ¿verdad? Cuando la luz, eh, cuando el universo expira, entonces la luz se convierte en energía, esa energía va con diferentes vibraciones, bajando, 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 hasta que llega la vibración de la materia, que es como la de vibración más densa, y luego cuando inspira, entonces la materia vuelve a subir y subir y subir hasta que llegue la luz. Y en esa experiencia que puede durar para nuestro tiempo billones de años,
en ese respirar del universo es que el universo se va nutriendo de todas esas experiencias y todo eso va a la unidad, porque todo es unidad, y eso nutre para que surjan nuevos universos y tal, porque bueno, lo que este muchacho comparte es que todos los días nacen nuevos universos, todos los días hay Big Bangs, y mi perrita que está, ay, todos los días hay expansión. Y que ahora en ese respirar del universo todos son ciclos, ciclos dentro de ciclos, y parece que ahorita lo que él describe es que estamos como en el proceso final de la expiración para que vuelva la inspiración. Entonces, estamos terminando un ciclo que es increíble porque yo había escuchado del ciclo de la precesión de los equinoccios que dura 26.000 años, que es el Sol dando vuelta por todas las constelaciones. Bueno, resulta que nuestra galaxia también está dando un giro alrededor del universo y el universo está dando un giro alrededor del metaverso y que son ciclos que se están sincronizados, entonces uno de 25.000 años con otro de no sé cuántos y con otro de uno hasta 250 millones de años y otro de 4 billones de años, o sea, todo está así como en un relojito perfecto porque estamos en el momento de la inspiración, donde está regresando todo a ese ritmo. Y entonces, bueno, él se comentaba en el libro que en nuestra experiencia, en nuestro universo, cuando viene el momento de la inspiración y bajando en las nuevas vibraciones, en las diferentes vibraciones, y realmente todos somos luz, todos somos luz, todos somos luz, pero en algún momento una parte de esa luz, que es la famosa historia del tal Lucifer, él, eh, no le pareció el plan que tenía la luz, digamos, a la hora de ir bajando y ir bajando. Algo no le pareció. Y Lolita, como dijo, como te dije, en chistín, chistín, dijo como los españoles, me cago en la leche. O sea, se enojó, no le gustó, no le gustó el plan, no le gustó el plan. Y decide separarse de la unidad, porque todo es unidad. Entonces decide separarse y y empezar su propio proyecto y también su propósito de dominar todos los universos y todos los planetas y muchas galaxias que sí estaban pulsando con la luz. Entonces, a nivel material, digamos, a nivel material hay dos características principales. Digamos, los seres de luz que vienen de la luz a diferentes frecuencias, papá, y terminan con el ser humano, con la forma del ser humano que está conectado con sus 12 chakras y tal, es como como la perfección de la expresión de la luz. Y estos que también, digamos, Lucifer y sus amigos, porque se fueron un montón, terminan con una forma diferente, que es una forma reptil, y por eso muchos hemos escuchado hablar de que los reptiles y tal y tal. Bueno, sí, se volvieron feos porque rechazaron la luz. Y estos seres tienen como solo 3 chakras activados y como estaban desconectados del resto, porque ellos decidieron como enojarse con la luz, entonces se volvieron expertos en inteligencia artificial. Y eso fue un tema que me abrió la cabeza porque uno, que al menos en mi experiencia, uno dice, ay, la inteligencia artificial es algo nuevo. Pues no, tiene billones de años y tiene unos niveles que no nos podemos ni imaginar ¿cómo se llama? La envergadura que tiene. Bueno, ok, muy bien. Entonces, nuestro planeta y nuestra galaxia, pues, y otras galaxias, empezaron a hacer, la luz con su gente, empezó a limpiar la galaxia de estas intervenciones. Y entonces, de hecho, ha ido como por grupos. Se limpió la Andrómeda, porque la Andrómeda también la intervinieron. Se limpió la galaxia de la Andrómeda y bueno, y entonces de ahí se escaparon y llegaron aquí, pero ya esta galaxia empezó un proceso de limpieza. Pero aquí y en muchos otros mundos hubo intervenciones y de hecho en este libro entonces se menciona como todo el tema del poderío de los imperios romanos y tal, eso tiene como ese linaje, esa intervención de estos seres que querían dominar. Y por otro lado, los seres de luz, que digamos que los templarios y muchas otras órdenes que trataban de tener el conocimiento, pero siempre habían persecuciones con la Inquisición y esto y el otro, porque siempre han estado esas dos fuerzas, esta dualidad.
Y a lo que quiero llegar es que este, esta historia termina en mi genética Claro. porque efectivamente, y no solo porque él estaba en el libro, sino porque yo lo he escuchado de otra gente como Greg Braden y otros, que dicen, sí, el ADN del ser humano fue manipulado. Y en este libro de este Ismael Pérez, él dice, sí, efectivamente, en las épocas como de Babilonia o la Torre de Babel, no recuerdo bien, ahí sí hubo una intervención y se desconectaron varias hebras del ADN, se desconectaron varias hebras del ADN. Y ahí, hago paréntesis, llegó como esa certeza interna o esa, bueno, esta es la canción que yo canto porque solo puedo hablar de lo que yo siento, de lo que yo pienso. Entonces sentí, digo yo, mira qué interesante. Aquí estoy viviendo en mí esta historia de mis orígenes cósmicos porque entendí con la limpieza del agua hace como 15 días y de hecho está en el podcast anterior que dije, uy, sentí el cambio de la frecuencia de la M al FM. Entonces El agua ahora entiendo que cristal plasma, no de cualquier del agua agua. cristal, exacto, del agua cristal, las mamás detalles ahí en la descripción. Pero bueno, cuando yo hice esa limpieza después de 6 meses, sentí que algo se desancló, algo se rompió. Y ahora entiendo, y lo puedo ver ahora, que es que en esa manipulación genética que tuvimos los seres humanos, hay un programa, y como ellos son expertos en inteligencia artificial, que fue lo que yo aprendí, yo dije, de ahí, claro. Claro, o sea, en nuestra biología hay también un programa de inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que hace la inteligencia artificial? Clona la realidad. Entonces, todos tenemos esto que llamamos el ego, que es un programa de inteligencia artificial sin esencia que trata de copiar tu verdadera esencia. Y en el ego están implantadas, como todas las memorias de los ancestros y todas las memorias del inconsciente colectivo están en el ego, están en el ego. O sea, nuestro ego es un programa, o sea, de lo que mi interpretación hoy en día, lo que siento es que el ego es un programa de inteligencia artificial implantado en la humanidad. Y vea qué casualidad, uno dice, claro, y como es imposible, o sea, ¿por qué estoy hablando de esto? Lola, porque yo sentí que ese programa, al menos el principal, a mí se me desancló gracias a la limpieza del agua de plasma, que es como esa fuerza que puede arrancar porque está la inteligencia artificial, que este programa está tan absolutamente pegado a la biología que es imposible para uno darse cuenta que uno no es el ego. Es imposible, o sea, para mí al menos lo era, para mí al menos lo era. Entonces, cuando yo sentí que gracias a la limpieza del agua de plasma, a mí se me desancla ese programa de inteligencia artificial súper bien anclado, es que empecé a entender estas cosas. Y yo dije, mira qué casualidad y qué cosa más rara, ¿verdad? Porque uno dice, si yo soy luz, ¿por qué entonces me enfermo? ¿Por qué entonces tengo estas emociones? ¿Por qué entonces vuelvo y repito? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la biología está absolutamente topada con este programa de inteligencia artificial que copia tu identidad y que agarra la capitanía. Y que agarra la capitanía. Entonces, cuando esto, yo sentí que se me arrancó y entonces me quedé yo en mi esencia, ¿qué pasó? Entonces yo dije, "Ey, si yo, o sea, en mi esencia, que soy luz", entonces empecé a tener una comprensión tan amorosa y tan profunda con la Claro, historia y sentía que se claro. podía disolver todo eso, que ya nada pasaba. Entonces yo digo, claro, porque el amor disuelve, la frecuencia del amor disuelve toda la densidad, y simplemente, quedas ahí en lo que siempre ha sido, pero bueno, eh, eso para mí ha sido algo que, de que es un descubrimiento súper reciente Mm. y que me da total sentido a entender muchísimas cosas, porque entonces hemos estado bajo esta intervención. Entonces, eh, para mí ha sido importante conocer que eso es parte del origen cósmico y para mí me gusta la verdad de frente, así, o sea, yo prefiero que saber y decir, es que a nivel cósmico de la humanidad hubo una manipulación y tenés un programa de inteligencia artificial que copia tu identidad, pero no tiene esencia. ¿Cuál ego tiene esencia? Claro, claro, Ninguno.
Claro, Y entonces que tenés eso ahí para uno entender a decir que, es que como tenés un montón de herencias familiares y un montón de cosas, entonces tenés que hacer esto y esto. Y eso es la gran trampa. claro. Eso es la gran trampa. Esto que comentas, Laura, es súper importante y además que haya este testimonio una vez más, que es tu testimonio con relación a lo que tú vives y tú experimentas, ¿bien? En las enseñanzas del ser, para la comprensión del ser, en la metodología Taya, que trae esa limpieza que es holomagnética, es decir, es del ser a nivel holográfico. Esa luz donde premia ese nacimiento de origen cósmico a nivel de néctar, a nivel plasmático, a nivel de cuásar, donde se produce la primera energía más cristalina y que desciende y va tomando diferentes formas. La energía que da forma a todo lo que existe y que nos sostiene, sostiene la vida y todo lo que existe. Obviamente puede ser interrumpida. Entonces, ¿cuál es la fuerza opuesta a la energía más ordenada del Dios de la vida y del amor, plasmática, de la fuente? ¿Cuál es? El lado opuesto de fuerza similar, porque nunca va a ser mayor, pero puede estar a la par, ¿no? Que has mencionado como ese Lucifer, ¿no? Esa fuerza opuesta que viene a separarse, ¿bien? Es el plasma, es el superconductor, esa energía que se materializa y de lo más sutil a lo más denso, efectivamente. Entonces, claro, galaxias hay muchas. En mi libro hablo de ese micro y macrocosmos, ¿no? De lo que es el ser holográfico, el holismo. Y la energía opuesta, ese Lucifer o esa inteligencia artificial, porque no es la propia de la luz de origen cósmico, es artificial, es un magnetismo. Hemos tenido varias charlas en las últimas semanas, ¿verdad? Sobre los excesos de magnetita en el cerebro, ¿bien? Pero igual que está en el cerebro, está nuestro ADN y está nuestra sangre, ¿bien? Entonces hay una información ahí que está influenciando en nuestra agüita de plasma cristal más profunda y a nivel de ADN, que viene de ones, viene lo que tú estás sintiendo y has vivido, es un reconocimiento que ya se mencionó al inicio de la limpieza que iba a suceder con la metodología, en ese método porque es un proceso, ¿verdad? Que habría un momento que sentirías, no hace falta que nadie te lo diga porque tu propio ser, tu propia existencia y esencia cósmica se va a despertar interiormente a nivel de celular, en cada celulita. Entonces, en ese Big Bang, explosión interior, tú ahí empiezas a recibir con una lectura, por ejemplo, el libro de este señor o cualquier otro acontecimiento, ¡pum! Te empieza a aparecer toda la información de la memoria de tu existencia. Y esa es la verdad de la memoria de nuestra existencia primigenia. El néctar de esa la famosa energía crística que oímos mencionar, que nace, sabemos que es como por su pureza o una frecuencia elevada, eh, es realmente el néctar, es la energía plasmática que no se menciona. ¿Bien? Es el agua de plasma. La radiación cósmica, el agua de plasma de la fuente, es el núcleo, el néctar, ¿no? La parte más sabia, ordenada electromagnéticamente en ese inspirar del cosmos, inspirar y expirar, está generando esas ondas de expansión y contracción. Igual que cada uno de nuestros chakras es todo un quasar en miniatura, que también estamos dando y recibiendo, ese es el amor divino, el dar y recibir. Eso es lo que es realmente la reacción de la resonancia electromagnética de forma esencial de la esencia. También existe la magnetita y todo lo que es electromagnético y esas frecuencias que mencionabas a nivel artificial. Y en realidad la tecnología es una imitación de nuestra cósmica cuántica humana.
¿bien? Porque si hay algo cuántico es nuestro espíritu, esa energía que mencionabas, ¿no? A nivel galáctico, a nivel universal, todo nuestro microcosmos interno, pero no nos reconocemos ahí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se ha amputado los sentidos, civilización tras civilizaciones, desde eones, pues el podernos reconocer. O sea, nos hemos quedado en esa versión sin actualizarnos, igual que la tecnología, ¿no? Nos hemos quedado en una Sí. versión antigua e ilimitada, cuando en realidad somos ilimitados, ¿cierto? Pero, también era necesario para reconocer todo nuestro potencial. Es como quien tiene que discernir y reconocer la oscuridad para reconocer la luz, ¿cierto? Ujú. En esta frecuencia de luz en la luz hay muchas frecuencias, ¿bien? Entonces aquí estaríamos hablando de la frecuencia primigenia, la de origen cósmico, ¿bien? A la que pertenecemos. Y está en cada célula, desde las enseñanzas Ataya, que significa la conciencia del ser, todos por y para el ser. Esas son las enseñanzas para el ser, la comprensión del ser, volver al ser, al origen y a esta sabiduría primigenia. Em, Lolita, perdón, ahí hago un paréntesis. Ah, mire, sonó la alarma. Tal vez no sé si lo dejamos para continuar a hablar de la multidimensionalidad del ser, porque recuerde que en la escuela nos decían, sí, sí, usted simplemente es un ser humano que está aquí porque nada, ¿para qué? Porque usted nace, crece, se reproduce, paga impuestos y se muere. lo Entonces, apunto, la multidimensionalidad del al ser menos sí, continuará. del ser, sí. Vale. Sí, que todo eso nos lo han tapado, quemaron las bibliotecas de Sí. Alejandría, Da el para conocimiento mucho, siempre ha sí, estado. da para Entonces, bueno, mucho. dejémoslo aquí porque, Continuará, bueno, continuará. continuará. Así que nos habíamos puesto el timing bien, justamente para que continuara. Gracias, Laura. Y bueno, disfrutando de esta información, compartiéndola. Un abrazo grande. Tendrán más información abajo en contenido. Y claro, por supuesto, si nos dan el like y todo esto que se pide hoy en día, se agradece para su divulgación. Un abracito grande. Chao, chao.